Dios nos bendiga, amigos y hermanos. Hoy estaré compartiendo la reflexión Crucifixión y muerte de Jesús. La cita bíblica está en Juan 19, del 17 al 30, y leo la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: No la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hermanos y hermanas y amigos, como todos sabemos, la palabra del Señor dice en Juan 3:16: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este versículo está confirmando que su Creador amó y ama su creación. ¿Cómo no va a amar si todo lo que hizo, o sea, los cielos y la tierra, es obra de sus manos? Como dice en el Salmo 19:1: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y dice la palabra que vio que todo era hermoso, y lo bendijo. Y digo yo, Dios se alegraría en su corazón de todo lo que había creado. La palabra dice que asimismo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Creó al varón y a la mujer, y los bendijo, diciendo: Tengan muchos hijos, para así poblar el mundo. Y Dios puso al hombre para cuidar todo lo que había creado, y el hombre, mientras estaba en el huerto del Edén, no tenía que preocuparse por nada. Todo lo tenía porque Dios era su proveedor. Como vemos en Génesis 3 del 17 al 19, dice: Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Estos versículos nos enseñan que siempre tenemos que pensar, analizar cuando alguien nos invita a hacer algo que es malo, que nosotros sabemos, que nos advirtieron que si lo hacemos, esto traerá graves consecuencias y estaremos desobedeciendo a Dios, como le pasó a Adán. Dios ya le advirtió a él lo que le pasaría si comía del fruto prohibido. Por la invitación de otros nosotros podemos pecar, y para querer librarnos de la culpa decimos: el otro dijo. Y esto puede pasar en lo espiritual y en lo personal. Pero como Dios amaba y ama su creación, aunque de seguro le dolió en su corazón cuando el hombre desobedeció, y sabía que desde ese día el hombre iba a ser desobediente, que buscaría caminar por el camino del mal, porque ya no estaba bajo la dirección de su Creador, sino del que le invitó
a pecar, o sea, de Satanás. Viendo esto, Dios allí mismo ya hizo saber que un hombre uniría su creación con su creador, que se quebrantó por la culpa de Adán. En Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta te herirá en la cabeza anuncia la derrota de Satanás. Cuando Cristo se levante de la muerte, un golpe en el talón no es normal, pero en la cabeza sí. Con esto Dios estaba revelando su plan para derrotar a Satanás y ofrecer salvación al mundo por medio de su Hijo Jesucristo. También vemos que Eva pecó primero y así llegó la maldad al mundo. Dios utilizó a María, o sea, una mujer, para traer la salvación al mundo. Pero antes que el Eterno enviara a su Hijo a la tierra, envió muchos hombres para que le hablaran de su parte a su pueblo que estaba mal, que estaban pecando. Como no lo hicieron caso, entonces Dios decidió enviar el diluvio. El diluvio se puede ver como un castigo divino para limpiar la maldad en el mundo y acondicionar la tierra para el renacimiento, dándolo a los justos y fieles como heredad. Así Dios limpió todo, y solo Noé con su familia sobrevivieron, porque él era justo ante los ojos de su Creador. Yo me imagino que Dios pensó que limpiando la tierra y matando a todos los que hacían lo malo, ya iba a resolver este mal que tenía su pueblo y el mundo, pero no fue así, porque después del diluvio los hombres se multiplicaron y volvieron a desobedecer, y el pueblo del Señor se unió a los pecados que el mundo hacía. Dios vio que su pueblo cayó en el mal camino de nuevo y permitió que fueran esclavos en Egipto, más o menos 400 a 430 años. Esto se puede ver como un castigo para su pueblo. Dios es amor, pero también como Padre amoroso que es, castiga a sus hijos para que vuelvan a la senda del bien. Pero la palabra dice que ellos sufrieron mucho y se acordaron que tenían un Dios que podía ayudarles, y ellos clamaron a su Dios para que les ayude, y su Creador escuchó su clamor y les envió a Moisés para que les libere de la esclavitud del pueblo egipcio. Pero cuando salieron de Egipto y estaban en el desierto, volvieron a caer en el pecado, como vemos en Éxodo 32, del 4 al 6. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: «Oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». Edificaron un altar frente al becerro. Luego anunció: «Mañana celebraremos un festival al Señor». Temprano a la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar quemados y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Cuando estaban en el desierto, Dios les demostró cuánto les amaba, pero ellos, cuando recibían una bendición especial, por un tiempo estaban bien, pero después volvían a caer y Dios les reprendía, pero ellos no cambiaron. Nosotros no debemos seguir ese mal ejemplo como hijos del Señor, porque Dios nos tratará a sí mismo como hizo con su pueblo elegido. Por ese pecado grande que hicieron, la primera generación murió en el desierto. No pudieron disfrutar de la promesa del Señor, que era la tierra donde fluía leche y miel. Si nosotros somos desobedientes, nos pasará igual. No podremos disfrutar de la tierra prometida, que es la nueva Jerusalén. Así que es mejor ser obedientes. Y así continuaron por un periodo largo. El pueblo de Dios pecaba, y Dios, con toda su paciencia y amor, enviando profetas para que les digan que tenían que cambiar, pero todos estaban sordos a las palabras de los profetas, al igual que hoy el mundo está. Dios le daba todo lo que su pueblo le pedía. Le pidieron un rey, y Dios le dio a un rey, a Saúl, y este por un tiempo caminó conforme a los mandatos de Dios, y después cayó igual en desobediencia y llevó al pueblo de Dios a pecar. Dios envió al último profeta. En el Antiguo Testamento dice que fue Malaquías. Él vivió en la época posterior a la reedificación del templo y la restauración de la adoración, pero vio al pueblo volviendo de nuevo a su vieja vida de pecado. Además de reprenderlos por su condición espiritual, predijo también la venida del Mesías.
Dice la palabra que después de enviar a Malaquías, Dios se calló por un periodo de 500 años y después de ese periodo Dios envió a Juan el Bautista y al mismo tiempo Dios envió a su Hijo al mundo para que Él cumpla con la profecía que estaba ya dada a conocer desde que el hombre pecó. Él vino a volver a unir a la creación con su Creador. Juan el Bautista fue apartado desde el vientre materno para preparar el camino del Señor y fue figura significativa conectada con la encarnación y la resurrección, ya que Él pidió que la gente enderece el camino. Mateo 3:2 y 3 dice, diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Pero otra vez algunos creyeron y otros tenían duro el corazón, por causa que dejó de saber el pecado de la gente, fue muerto por la mano de Herodes. Mientras Juan predicaba, Jesús comenzó su misión. La misión de Jesucristo era llevar a cabo la expiación, misión que era exclusivo de él, nacido de una madre mortal y de un padre inmortal. Él era el único que podía poner su vida voluntariamente y volver a tomar. Juan 10 del 14 al 18. La diferencia entre un profeta y Cristo es que el Dios encarnado se llama Cristo y Cristo es la carne que se viste con el Espíritu de Dios. Esta carne es diferente a cualquier hombre que sea de la carne y hueso, sino que la personificación del Espíritu tiene tanto una vida normal como una divinidad completa, o sea, en pocas palabras, es Dios. Y por eso hacía los milagros desde sanar a los enfermos hasta alimentar multitudes y por supuesto de anunciar el pecado, y esto no era bien visto por los enemigos de Dios y de Jesús, y así duró su ministerio por 3 años más o menos, para que se cumpla su plan, el plan de Dios. Jesús al fin de su ministerio llegó a Jerusalén, donde todo el pueblo de Dios estaba reunido para celebrar la Pascua. Y la palabra dice que una gran multitud le recibió, le dieron la bienvenida diciendo, larga vida al rey, poniendo los mantos en el suelo, cortando ramas y otras cosas más. Pero los enemigos de Jesús durante todo el ministerio estaban buscando matarle, y aquí ellos aprovecharon, engañaron a Judas, y éste les entregó a Jesús en las manos de sus enemigos que le acusaran falsamente. Todo esto lo hicieron porque ellos estaban ciegos espiritualmente, dominados por Satanás. A Jesús le golpearon, le pusieron una capa y una corona de espinas, y así fue humillado el hombre más bueno del mundo. Y Pilato se dejó de llevar por el miedo cuando los mismos que el domingo gritaban larga vida al rey le traicionaron, porque ellos esperaban que Jesús restaurara a Israel y les salvara del dominio de los romanos. Por eso le traicionaron, porque no cumplió con lo que ellos pedían y gritaban, crucifícale. Nosotros no debemos seguir este mal ejemplo y traicionar a Jesús cuando no cumpla nuestros caprichos. Y por miedo de perder el poder, Pilato entregó a la multitud a Jesús para que le crucificaran siendo inocente. Así nuestro Señor, golpeado y adolorido, comenzó su camino a cumplir su misión. La palabra dice que cargando la cruz salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Mi hermana, mi hermano, tal vez sabe cuánto pesaba la cruz que cargó Jesús. Si no sabe, le cuento. La cruz que Jesús cargó, de acuerdo con algunos especialistas, las cruces utilizadas por los romanos en tiempos antiguos para las crucifixiones podían pesar más de 300 libras. Imagínense cómo tuvo que sufrir Cristo por amor a usted y por mí y por todo el mundo. Pero lo que hacía más pesada esa cruz fue los pecados del pueblo del Señor y los de usted y los míos. Tal vez usted diga, pero yo no estaba allí. Mentira, todos fuimos partícipes de ese dolor de Cristo. Y los enemigos de Jesús querían que todo el mundo vea cómo mueren los que cometían cosas graves como blasfemia. Por eso le acusaron a Jesús, por eso le crucificaron al Señor en una colina, y estaba junto a una vía principal muy transitada. Esto lo hacían para que sirva como escarmiento a la gente
Y así fue crucificado nuestro Señor Jesucristo públicamente. A veces a nosotros nos cuesta decir que somos seguidores de Jesús. Muchos no lo confiesan públicamente. Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Ya sabemos que si no lo hacemos, nuestro Señor Jesucristo también nos negará cuando estemos frente al juez. Es mejor seguir el ejemplo de Jesús. Y cuando llegó allí fue crucificado el Señor. Como vemos en su palabra, Jesús voluntariamente fue a la cruz por nosotros para que nosotros fuéramos liberados del juicio de Dios. Cuando leemos el libro de Pablo, vemos que él llama a la crucifixión la sabiduría y el poder de Dios. A través de la cruz Dios dio la oportunidad que todos los pecadores se acerquen y se salven de la ira venidera. Y una de las importantes enseñanzas de la crucifixión es que su sacrificio por nosotros, denominado la expiación, es el acontecimiento más importante que jamás haya ocurrido. Gracias a la muerte del Señor Jesús, la muerte no es el fin. Por causa de él podemos ser perdonados de nuestros pecados, volver a estar limpios y ser mejores personas cada día. Por eso nosotros no solo tenemos que esperar que llegue la Semana Santa para recordar todo lo que Cristo hizo por nosotros. Todos los días debemos mirar el dolor y la crucifixión de Cristo. Y allí en la cruz Jesús, a pesar que lo insultaron, él demostró su amor cuando uno de los ladrones se humilló y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús con mucho amor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hoy el Señor lo mismo nos dice a nosotros. La palabra dice que le pusieron un letrero en la cruz y este letrero intentaba ser irónico: un rey desnudo y ejecutado en público. Obviamente tenía que haber perdido su reino para siempre, pero Jesús allí estaba comenzando su reino. Su muerte y resurrección daría un golpe mortal al gobierno de Satanás y así establecería su autoridad eterna sobre el mundo. Como podemos ver a través de la palabra, muchas personas estaban viendo la crucifixión de Jesús, pero pocas de esas personas entendieron en esa tarde sombría el verdadero significado de este letrero, que no hacía otra cosa sino decir la verdad, ya que Pilato, aunque quiso burlarse al escribir este letrero, pero él sin querer decía la verdad, ya que Jesús era el rey de los judíos, de los gentiles y de todo el universo. Hoy el mundo rechaza a su rey. Los enemigos de Jesús pensaron en todo y por eso escribieron ese letrero en 3 idiomas: en hebreo, en latín y en griego, para que todos puedan verlo. Los fariseos sí estaban ciegos. Todo lo que hizo Jesús para abrirles sus ojos espirituales no sirvió de nada y se sintieron ofendidos cuando vieron lo que estaba escrito en el letrero y querían que Pilato lo cambie, pero él dijo: lo que está escrito está. A veces a nosotros nos pasa igual que los fariseos. Dios hace muchas cosas buenas por nosotros. Aún así no lo reconocemos como nuestro único Dios y nuestro Rey. Con lo que escribió Pilato, vemos cómo Dios usa a la gente que no le conoce para dar a conocer su verdad. La palabra dice que se repartieron sus vestiduras y así se cumplió lo que está en la profecía. El Salmo 22:18 dice: repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mi ropa echaron suerte. Robarle a una persona todo, aun su ropa, dejándolo desnudo y desamparado, como podemos ver, es un gran insulto a la dignidad humana. Jesús el Mesías sufrió esta experiencia humillante en la cruz. Eso ya estaba escrito y aún así su pueblo no creía en él. Nuestro Señor Jesús fue despojado cuando fue crucificado para que nos vista con el manto de su justicia. Así estaba escrito, por lo tanto, así fue necesario que el Cristo padeciese. La palabra dice que la túnica era de una sola pieza y echaron suerte a ver quién se la llevaba, y así se cumplió la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. El versículo 24 también nos enseña sobre la codicia. Puede ser uno de los mayores impulsos humanos. Los soldados no solo tomaron los vestidos de Jesús con avaricia, sino que también decidieron echar suerte para ver quién se llevaba la túnica.
como los soldados se comportaron, se puede ver el egoísmo que puede dirimir la codicia en el corazón de las personas en muchos aspectos de la vida. Nosotros no debemos seguir ese mal ejemplo de los soldados romanos. La Biblia dice que la madre de Jesús estaba presente en la crucifixión. Ella fue testigo de la muerte de su amado Hijo. Ningún padre o madre debe pasar por esa dolorosa experiencia, pero en este acto que hizo María se puede ver el amor de una madre por su hijo. Yo me imagino que ella tendría su corazón destrozado. A pesar de todo el dolor, nunca abandonó a su hijo, porque estuvo allí junto a la cruz. Por eso se dice que después del amor de Dios y el amor de madre, esos dos amores son únicos y verdaderos. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, que él, a pesar de su dolor y sufrimiento, nunca se olvidó de su madre. Jesús estaba sufriendo una muerte espantosa allí en la cruz, pero no estaba solo, porque alrededor de él habían personas que le amaban y le apoyaban, y ellos sentían el dolor que Jesús estaba sintiendo. En la actitud de las personas que acompañaron a Jesús en todo momento de dolor, allí en la cruz, podemos aprender que el amor y la compasión pueden superar incluso las peores adversidades. Como dije, que debemos seguir el ejemplo de Jesús y cuidar a nuestra madre hasta el último día de vida. Como Jesús lo hizo, él pidió a Juan, su discípulo amado y amigo, que cuidara a su madre. Y para que se cumplan las escrituras, Jesús dijo que tenía sed. Salmo 22:15. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Jesús dijo, consumado es. Este término consumado se puede entender como completado, cumplido o acabado. Con estas palabras Jesús decía que ya había cumplido con su misión, que su obra redentora había sido cumplido. Y dice la palabra que Jesús dijo, consumado es, y bajó la cabeza y entregó su espíritu. Con la muerte de nuestro Señor Jesús se terminó el sistema complicado de sacrificio que se ofrecía por los pecados. Como sabemos, por la culpa de Adán, por su desobediencia llegó el pecado al mundo y el hombre se apartó de su Creador, pero por el amor y la obediencia de un hombre llamado Jesús llegó la salvación. Su creación y su Creador pueden vivir juntos. Jesús se sacrificó para que el mundo tenga la facilidad de acercarse a su Creador, porque antes de la muerte de Jesús, solo mediante el sacrificio de un animal, un sustituto, la gente podía recibir el perdón de los pecados y así estaba limpio ante Dios. Pero la gente continuaba pecando, de modo que era necesario sacrificios frecuentes. Pero Jesús fue el sacrificio final por el pecado. Jesús dijo, consumado es. Esta palabra también significa cancelado, y como vemos, Jesús vino a consumir la salvación, a buscar a los perdidos, como dice en su palabra en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y como vemos, la palabra del Señor dice que cuando Cristo estaba muriendo, allí junto a la cruz había una gran multitud. Ahí estaban reunidos gentiles, sacerdotes, religiosos, todos. Y Jesús unió a todo el mundo allí. Por eso dice la palabra que el centurión dijo que este era hombre justo. Y la palabra dice que muchas personas, después de ver cómo Cristo murió en la cruz, se regresaban a sus casas golpeando el pecho. El hombre, por el pecado que hizo Adán, perdió la salvación. Jesús vino a pagar la deuda total de sus pecados y mis pecados. Con la muerte de Jesús, el complejo sistema sacrificial terminó, porque Jesús cargó con todos nuestros pecados. Por ese sacrificio hoy el mundo puede y nosotros también acercarnos con libertad a Dios, porque Él dice, por ese sacrificio hoy el mundo puede y nosotros también acercarnos con libertad a Dios, porque Él hizo, dice, por ese sacrificio hoy el mundo puede y nosotros también acercarnos con libertad a Dios, por lo que hizo el Cordero de Dios. Los que creen en la muerte y resurrección de Jesús pueden vivir eternamente con Dios y escapar de
vivir sufriendo por toda la eternidad. Si usted ya creyó en la muerte y resurrección de Jesús, diga gloria a Dios, porque ya vive para siempre. Y si aún no ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón, hoy es tiempo de aceptarlo a Cristo en su corazón como su único Señor y Salvador, porque la Biblia declara: hoy es el día de la salvación, mañana puede ser muy tarde, y no esperemos que llegue solo Semana Santa para recordarnos del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz para salvarnos. Debemos recordar todos los días de nuestra vida.